hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Bendiciones para todos los que están en sintonía de Radio Cristo Vive. Se les agradece su fiel sintonía y aquí nosotros continuamos compartiendo la palabra del Señor para todos aquellos que estén con sus oídos dispuestos a oír y que no se cansan de escuchar palabra del Señor. Bueno, vamos a leer en el libro de Job capítulo 9, 32 y 33 y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él, ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, o un árbitro entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Palabras de Job ante una dificultad que nosotros los cristianos conocemos cuando hemos leído el libro de Job. Job estaba sumido en un profundo dolor sin saber las causas de su sufrimiento. Trataba de encontrar una explicación y no la hallaba. Exponía su queja a Dios y no había respuesta. Entonces llegó a esta conclusión: Dios no es humano como yo para que me entienda o para entenderme y para que podamos disputar en un juicio. Él no es como yo. Somos dos seres diferentes. Necesito, dijo Job, un mediador. Qué clamor tan significativo que tuvo Job ante Dios, ante la dificultad y la prueba que estaba pasando. Job sentía la gran distancia entre él y Dios y se sintió él muy diferente a Dios. Y por eso clamó pidiendo un árbitro o un mediador. Y al no tener respuesta sentía que era tratado injustamente y había perdido la esperanza de poder exponer su caso delante de Dios y demostrar su inocencia. Tenía un pensamiento muy terrenal. Dios está en su trono, todopoderoso, soberano, perfecto, santo, y yo solo soy un ser humano lleno de debilidades que soporta dolor y angustia. Dios no me entiende, decía Job. Dios no me entiende porque no es como yo. Si fuera humano, sabría lo que estoy sintiendo. Eso es lo que quería decir Job. Entonces expresó un deseo desde lo más profundo de su corazón. Si hubiera alguien que pudiera acercarnos el uno al otro y estar en un juicio para que podamos tratar esta situación, según Job y su expresión y su clamor y su angustia. El anhelo de Job también está latente en nuestros corazones, aunque ya hace más de 2000 años que tiene respuesta. Lamentablemente Job todavía no sabía del árbitro que iba a llegar, alguien que se identificaría con el ser humano, pero sin pecado, para que pudiera interceder constantemente ante Dios por sus hijos. Y eso nosotros sí tuvimos la dicha de conocer ese mediador. Job comenzó a clamarlo. Entonces hay algo más importante que destacar en este pasaje. Como Job resalta el valor de Dios, de hecho Job muestra que Dios es el tesoro supremo de la vida. ¿Por qué busca Job un árbitro? En el versículo 34 nos dice que es porque desea que Dios quite su vara y que su temor no atemorice. Y este es un clamor que también se repite en otras palabras del libro. En este clamor vemos que Job está preocupado fundamentalmente y sin excepción por su amistad perdida con Dios. Lo que hace tan singular la discusión de Job con Dios es que en ningún momento se queja de la pérdida de sus posesiones. Job no le ruega que recupere sus posesiones ni su salud. Ahora bien, la pérdida de posesiones tiene un significado, pero no es un significado fundamental. Job interpreta esta pérdida como una señal de que algo anda muy mal entre él y Dios. Pero es la pérdida de la amistad con Dios lo que le preocupaba a Job, no las posesiones en sí. Hay un escritor llamado Francis Anders que lo expresa en estas palabras. Dice: su preocupación de principio a fin es Dios, no sus riquezas. O sea, Job no estaba preocupado por lo que había perdido económicamente.
le preocupaba más esa relación que se estaba perdiendo con Dios. No era su riqueza ni mucho menos su salud, sino su vida con Dios. Es porque parece haber perdido a Dios que está en este momento. Job se sentía que había perdido algo y que no era algo material, sino que algo que era ese mismo Dios que él ya no encontraba. Es fácil para el corazón humano anteponer los dones a quien los da, y esta tentación sin duda habría existido para Job. Él lo tenía todo, sin embargo, en su clamor descubrimos dónde se encuentran los verdaderos tesoros de la vida, en Dios mismo. En medio de poseer todo lo que la vida podría ofrecer, Job suplica porque quiere que Dios regrese. Si tan solo las cosas se arreglaran entre él y Dios, entonces todo estará bien. Eso es lo que Job daba a entender en su clamor y su angustia. Job cree esto tan firmemente que puede decir con sus famosas frases: aunque él me mate, en él esperaré. Eso leemos en el libro de Job 13:15. Aunque él me mate, en él yo voy a esperar. A pesar de que Dios es quien lo mata, al mismo tiempo lo encuentra como su única fuente de esperanza. La forma en que Job aborda el sufrimiento es una dura reprimida para gran parte del cristianismo que hoy existimos. Nuestro dolor, incluido el de cada uno de ustedes o el mío mismo, el dolor en medio de una pérdida, a menudo centra nuestra preocupación en aquello que se perdió. Si perdimos un ser humano, un ser que queríamos mucho, nuestros familiares, o se nos acaba el dinero, o estamos en una condición difícil de salud. Quizás Job nos muestra que conocemos muy poco de Dios, y porque aquí estaba un hombre que perdió más de lo que cualquier ser humano podría concebir. Según lo que leemos en las Escrituras, perdió todo: hijos, esposa, familia. Prácticamente quedó él en una miseria, con un fuerte aguijón en su cuerpo, y sin embargo lo único que anhela es renovar su amistad con Dios. Si tan solo pudiera descansar cómodamente en la amistad de Dios, todo estaría bien, decía Job. Abordó la pérdida de esta manera. Ahora nosotros, ¿cómo abordamos el dolor o las circunstancias cuando nos están pasando? ¿Renegamos contra Dios? ¿Insultamos a Dios o nos apartamos de Él? ¿Qué es lo que más nos preocupa cuando algo? Generalmente nosotros, en la generación actual, cuando algo sucede, estamos preocupados por aquello que se fue, por aquello que se perdió. Sin embargo, Job nos da esta lección de que lo que él más le preocupaba era por qué Dios se había alejado de él y lo había llevado a una circunstancia. Vemos entonces emerger un mensaje central en este pasaje de Job. En esencia, el Evangelio según Job se puede resumir así: Dios es de suma importancia, y como solo somos hombres, necesitamos un mediador que nos ayude a acceder a este Dios cuyo valor es inconmensurable. Entonces, el anhelo de Job era de que hubiera un mediador. Y aunque Job no vio el mediador, porque su época o su tiempo de vida fue en otro, pero Dios escuchó esas palabras de Job. Ahora tenemos un mediador, es Jesús, el mediador entre Dios y nosotros. Por eso 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre perfecto que puede identificarse con nosotros en cualquier aspecto de la vida humana, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso dice Hebreos 4:15. Fue tentado en todo sin pecado. El Señor te entiende.
El Señor conoce tus sufrimientos. El Dios Todopoderoso que está sentado en su trono conoce tu angustia y dolor y está esperando que te refugies en Él. Y Él por eso mandó a su Hijo como el mediador, para que ahora nosotros tengamos un medio por el cual comunicarnos con el Padre Celestial. Y por eso el Señor dice que clamemos en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo, porque es el medio por el cual Él se comunica con el hombre. Por eso mandó a ese mediador para que sufriera como el hombre sufrió. Y ahora nosotros podemos acudir a Jesucristo y pedirle en el bendito nombre de Jesús al Padre Celestial. Y Él va a ser el que va a interceder por nosotros. Entonces, no estamos solos, como ayer decíamos, el Señor nos entiende, nos conoce. Él ve nuestro sufrimiento, angustia y dolor y está esperando nada más que vengamos a Él. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Es que tengamos esa fe en Él y que lo primero que hagamos ante una circunstancia difícil es mirar a Dios como la primera salida y no como la última. Generalmente vamos a médicos, hacemos de todo, brujerías y todo, y cuando ya nada sucede, entonces recién venimos a Dios, pero ya hemos sufrido más de lo que quizás Dios quiso que sufriéramos por nuestra falta de fe. Y no es así. Él espera que nosotros nos refugiemos en Él. Y recordemos cómo Él ha obrado en tiempos anteriores en nuestras vidas. Y tengamos la seguridad de que Él está en cualquier situación y que nos da oportunidades para que nosotros le mostremos su fidelidad. A veces nos pone dificultades para ver qué vamos a hacer nosotros, si vamos a correr a Él, si vamos a aferrarnos a Él, y a veces no lo hacemos. Esa oportunidad se nos pasa, dice Señor, no pasas la prueba. Siempre estás mirando al mundo, tus cosas materiales, como si eso fuera tu Dios, y no me miras a mí. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Deuteronomio 33:27. Él es nuestro refugio, nadie más. Hagamos como Job. Cuando estemos en la situación, lo que más nos preocupa debe ser esa relación que tenemos con Dios. Y no que si se nos acabó el dinero, que si estamos enfermos. Pero pensemos que Dios tiene el control y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Qué pide de ti el Señor? Que le creas, que le mires como la única y última salida que tenemos ante cualquier dificultad. Tenemos ahora un mediador, aquello que Job tanto clamó cuando estaba en un sufrimiento, pidió porque se sintió angustiado. Nosotros lo tenemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras de Jesús. Nadie puede llegar ante Dios Padre Celestial si no es a través de Jesucristo. Así que hermanos y hermanas, gracias por esta fiel sintonía a los devocionales. Recuerden que la palabra de Dios nunca debe ser para nosotros una carga, tampoco debe ser para nosotros algo aburrido, sino algo que conforta el alma, el corazón de todos nosotros, porque al final de todo, como dice la Biblia, el hombre se vuelve polvo, desaparece, y es su espíritu que vuelve con Dios, y es ese espíritu, esa alma que necesita estar sometida al Señor.